Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a analizar es la renovación religiosa a inicios de la Edad Moderna, y para eso nos vamos a tener que centrar en lo que se denominó Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica o Reforma Católica. Bien, pero antes repasemos un minutito. Estamos aquí, al inicio de la Edad Moderna, como veníamos viendo en las últimas clases, es decir, entre 1453, con la caída del Imperio Bizantino, y 1492, con la llegada de Colón a América, y el inicio del siglo XVI, o sea, los años 1500. Hasta ahora nosotros habíamos mencionado que al inicio de la Edad Moderna se dan 6 procesos paralelos, 6 cambios que van a estar relacionados entre sí. Hasta ahora nosotros vimos la expansión del capitalismo comercial, cómo la burguesía se ve beneficiada por este capitalismo comercial y comienza a tener mayor poder, la renovación cultural que en el ámbito de la filosofía y de la literatura se denominó humanismo, y desde el ámbito de la plástica, de las artes plásticas, renacimiento. En las últimas clases vimos la expansión ultramarina europea, como Europa se lanza a conquistar el océano Atlántico y termina conociendo las verdaderas dimensiones de la Tierra. Y hoy vamos a centrarnos en esta reforma o renovación religiosa. La expansión de las monarquías absolutas la dejamos para más adelante porque los reyes, estos monarcas, van a actuar influenciados por esta reforma protestante. Pero primero tenemos que ver qué fue la renovación o la reforma religiosa, o sea, tratar de elaborar una definición, ¿sí? ¿Qué fue? Entonces, si vamos a definirlo, podemos decir que fue una profunda crisis que se da en la cristiandad, en el mundo cristiano, justamente a principios de la Edad Moderna, mediados del siglo XV y principios del siglo XVI, y esta crisis religiosa se da en Europa. Esto va a provocar un fraccionamiento, una división de la religión cristiana en dos, en la Reforma Protestante y en la religión católica. Y comienza la pérdida del poder que tenía la institución iglesia, por eso iglesia acaba con mayúscula, porque no es el edificio, sino la institución, y el poder que tenía el Papa, la máxima autoridad de esta iglesia. Bien, empezamos por el primero de estos cambios, la Reforma Protestante. ¿Cuáles van a ser las causas de la Reforma Protestante? O sea, el por qué. Bien, por un lado, la influencia de los pensadores humanistas. Nosotros ya habíamos visto que los humanistas resaltaban la figura del hombre. Entonces, en la medida que dicen que el hombre es lo más importante, dicen que el hombre tiene que tener mayor protagonismo en la religión y que en una religión más íntima, ¿sí? Que el hombre pueda hacer sus propias lecturas de la Biblia, que pueda participar activamente de la religión. Por otro lado, critica que la iglesia, la institución iglesia, tenga tanto poder político y económico. Y esto lo veníamos viendo desde la Edad Media, que la iglesia, en la medida que era dueña de las tierras y cobraba el diezmo, tenía muchísimo poder. Pero además, uno de los factores claves de esta reforma protestante va a ser que la iglesia estaba sumida en distintos hechos de corrupción. Entre ellos, ¿qué vamos a mencionar? Simonía. Simonía calculó que es una palabra nueva. ¿Qué significa? La venta de perdón de Dios. La iglesia vendía las indulgencias, vendía el perdón. No nos olvidemos que estamos en este período del capitalismo comercial. Todo se compra y todo se vende. Entonces la iglesia vende el perdón para obtener dinero. Por otro lado, otro hecho de corrupción era el nepotismo. El nepotismo no se da nada más que en la iglesia, se pueden dar en distintas instituciones, que es ubicar a familiares o amigos en cargos públicos cuando no son idóneos, cuando no están capacitados para cumplir en esa función. Por otro lado, se compraba y se vendían los cargos eclesiásticos. A lo mejor había un niño de 13, 14 años que pertenecía a la familia de la aristocracia o de los nobles y se le compraba un cargo ya de obispo, siendo tan pequeño. Y además la licencia de costumbres. Los sacerdotes en la religión católica no se les permitía formar familia y muchísimo menos tener hijos. Tenían que tener una vida
célibes, sin relaciones sexuales. Pero en esta época se daba esta licencia de costumbres. Inclusive había papas, ¿sí? Como por ejemplo el Papa Alejandro VI, que tenía 3 hijos con una mujer en forma permanente. O sea, tenía pareja y tenían hijos. Y la última causa es la acción, el protagonismo de este señor, un monje alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero de repente reacciona frente a la corrupción de la iglesia, ¿sí? Y a modo de protesta publica en la puerta de su iglesia las 95 tesis, 95 ideas. Eso va a suceder en 1517, al principio del siglo XVI. Es una forma de protesta que encuentra Lutero. En la ciudad de Nuremberg ya teníamos la propagación de este invento que había sido la imprenta, y él imprime estas 95 tesis. Entre esas 95 tesis podemos mencionar que Lutero decía que solo Dios puede perdonar, que uno no puede andar comprando el perdón. El hombre se salva a través de la fe, no comprando el perdón, y por eso va a rechazar la venta de estas indulgencias. Además planteaba que hacer buenas obras por sí solas, si no se tenía la fe, si no se creía realmente, no se iba a lograr la salvación del alma. Uno no podía pedir perdón y haciendo obras de caridad, y con eso pensaba que iba a lograr la salvación. Dice que la única autoridad es la Biblia, y que cada persona puede leer libremente la Biblia. Y él insiste en que las Biblias tienen que estar escritas no en latín, en ese idioma de los sabios, sino en los idiomas locales, en el inglés, en el francés, en el castellano, en el italiano, para que la gente realmente pudiera leer libremente las Sagradas Escrituras. Esto lo vemos reflejado acá en el mapa. Este es el mapa a principios del siglo XVI. Acá es a donde vivía Martín Lutero. Esto era el Imperio Alemán, el Sacro Imperio Romano. Acá tenemos Italia. Todo lo que nosotros vemos acá en amarillo, que acá lo vemos en celestito, eran los estados pontificios, o sea, todas las tierras que tenía el papado, la iglesia, dentro de la propia Italia. Además tenía tierras por otras partes de Europa, por supuesto. Tenía monasterios, tenía tierras, bien. Y acá justamente en Nuremberg es a donde Martín Lutero logra que le impriman estas 95 tesis y que se desparramen rápidamente por el Sacro Imperio, por el Imperio Alemán. Acá vamos a tener, este es Martín Lutero, ya más grande, él era bastante joven cuando hace este cuestionamiento, y acá una copia, ¿sí? Que está en un museo en Berlín, de las 95 tesis. Vieron que es como un panfleto que él publica en la puerta, no era un libro, es simplemente un panfleto que él pone en la puerta de su iglesia a modo de queja. Esto va a haber un enfrentamiento. Por un lado vamos a tener Martín Lutero, este monje alemán, y por otro lado el Papa León X. Martín Lutero va a estar apoyado por los príncipes del Imperio Alemán, mientras que el Papa va a estar apoyado por el emperador del Imperio Alemán, que es Carlos V. Pero este enfrentamiento, que había sido de origen religioso, teológico, termina siendo un conflicto político. ¿Sí? O sea, cómo se cambia el eje de un tema espiritual a un enfrentamiento a ver quién tiene mayor poder. Acá tenemos nuevamente a Lutero, acá tenemos al Papa León y acá abajo tenemos a el emperador Carlos V, personaje que vamos a volver a ver, a retomar en próximas clases. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que provocó? Por supuesto, como les decía yo al principio, el quiebre, la ruptura de la religión cristiana, que se va dividiendo en dos, en católicos y protestantes. El Papa va a ser descalificado como máxima autoridad religiosa, van a empezar a nacer otras autoridades religiosas. Se firma una paz que va a ser una paz transitoria en Habsburgo en 1555, pero va a comenzar un siglo y medio, o sea, 150 años de guerra por religión, guerras muy sangrientas que se van a dar en distintas partes de Europa. Las autoridades civiles de los países que elijan el protestantismo van a poder disponer, van a poder hacer uso de las propiedades de la iglesia. Y aparecen nuevas religiones protestantes que se expanden por Europa.
Por un lado la religión luterana, que obviamente el reformador es Martín Lutero, que se expande por Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega, o sea, el norte de Europa. Luego nace la religión calvinista, cuyo reformador es Juan Calvino, que se expande por Suiza, Alemania, Países Bajos y algunas regiones de Francia. Y luego tenemos la religión anglicana, que el reformador va a ser un rey, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Por eso yo le decía que el tema de los reyes lo vemos después, porque va a afectar de distinta manera a cada uno de los reinos. Acá tenemos al reformador Martín Lutero, acá tenemos al reformador Juan Calvino y acá a Enrique VIII de Inglaterra, que va a crear su propia religión, que es la anglicana. Y acá tenemos en el mapa a dónde van a predominar estas religiones en el siglo XVI. Las zonas amarillas es la religión católica. En este verdecito clarito las luteranas, como yo decía, el norte de Europa. Las zonas donde domina el calvinismo es este lila, ¿sí? Ven a dónde están. Y la anglicana, obviamente, en Inglaterra. Y las otras religiones son, por ejemplo, en el norte de África, que tenemos, o acá, que tenemos la islámica, ¿sí? La musulmana. ¿Qué va a provocar esto? Se rompe el concepto medieval de la unidad universal bajo la religión cristiana. Esto que habíamos visto en la Edad Media como teocentrismo. Se corta. ¿Cómo la religión católica va a ser tan criticada? La religión católica va a tratar de cambiar, de reformarse. Por eso se llamó contrarreforma o reforma católica. Y esto se va a centrar en el Concilio de Trento. Bueno, ¿qué significa concilio? Concilio era la reunión de las máximas autoridades religiosas del mundo católico. O sea que se reunían los obispos y los cardenales para tratar temas espirituales. Y Trento es una ciudad al norte de Italia. No es que van a estar reunidos todos estos años en forma seguida, sino que iban y venían. Se reunían cada tanto, discutían algo y luego se volvían a juntar. ¿Qué es lo que establece este concilio, esta reunión? Ratifican el poder del Papa, o sea, los católicos reconocen al Papa. Se condena, se rechaza a los príncipes que habían elegido las religiones protestantes, se ratifica la necesidad de las buenas obras junto con la fe para lograr la salvación del alma, se ratifica, o sea, se afirma la necesidad de los cultos de los santos y de las reliquias, no se permite la interpretación libre de la Biblia, sino que es la que decía la Iglesia. Se creó la carrera eclesiástica para evitar la corrupción, o sea, que si una persona quería ser sacerdote tenía que estudiar para eso. Se establece el celibato de los religiosos, se reafirma que no pueden tener relaciones, y lo que pretenden es difundir la religión católica, y para ello van a crear órdenes religiosas, ¿sí? Grupos de monjes que van a ir en distintas partes del mundo para enseñar la religión. Una de estas órdenes religiosas va a ser la Compañía de Jesús, los jesuitas, que van a tener el objetivo de evangelizar, enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Los jesuitas van a tener un rol muy importante en América y también en la Argentina, en Córdoba, en la zona de Misiones, un rol muy, pero muy importante. Acá tenemos una imagen de cómo se reunían y debatían los temas espirituales. Entonces, en la clase de hoy, lo que vimos fue la renovación religiosa a inicios de la Edad Moderna y vimos sus dos facetas, la reforma protestante por un lado y la contrarreforma católica por otra, provocando una gran crisis espiritual en Europa que no se soluciona simplemente con un tratado de paz, sino que vamos a tener un siglo y medio de conflictos por temas espirituales, pero como ya les dije, se terminan transformando en cuestiones políticas. ¿Sí? Espero que esta clase les sea de utilidad. Van a tener otro material en el aula, en el blog, que espero que les ayude para entender el concepto, por ejemplo, de indulgencias, el rol que va a cumplir Martín Lutero. Nos estamos viendo. Un saludo enorme, la profe Paola.